Los Estados Unidos y México son dos países diferentes, con dos diferentes culturas, normas y costumbres. Sin embargo, comparten muchas similitudes. Los países tienen modelos similares de educación, comparten algunos valores comunes, que algunas tradiciones y costumbres similares, y se han visto afectados por la globalización en muchas de las mismas maneras. Los países tienen algunas similitudes, pero también tienen muchas diferencias que los hacen únicos. Los ciudadanos de las diferentes cosas de valor en Estados Unidos y México en la vida. Los mexicanos valoran sus familias más que nada y no creen en los hogares de ancianos. Estadounidenses pusieron a sus familiares en un hogar de ancianos tan pronto como les sea posible. Los mexicanos también valoran su patrimonio. Los estadounidenses no les importa de dónde son, pero solo hacia dónde van, aunque es diferente, tanto en volar las culturas éticas de trabajo. Quieren tener una fuerte ética de trabajo y dar un gran esfuerzo para tener éxito. Las costumbres sociales de los Estados Unidos y México son diferentes, pero los países comparten algunas costumbres. Un ejemplo de la diferencia es la idea de dividir el proyecto de ley. En México, los amigos se turnan para tratar a las demás. Sin embargo, en los Estados Unidos, el proyecto de ley por lo general se divide. Algunos saludos son similares pero no exactamente iguales. Ambos países se dan la mano al saludar. Sin embargo, México será un beso en la mejilla cuando se saludan, pero eso está mal visto en los Estados Unidos. La globalización ha afectado a México y Estados Unidos social y económicamente. Ambos países se han vuelto más industrializados y ha perdido algo de agricultura. La importación de la tecnología ha sustituido a la necesidad de mano de obra y costos muchos puestos de trabajo. La globalización ha ampliado la brecha entre los ricos y los pobres. La globalización ha traído un mestizaje cultural y otros efectos positivos a la economía, pero los aspectos negativos de la misma son muy superiores a los positivos. La educación recibida en los Estados Unidos es superior a la de México. Sin embargo, el sistema educativo de México está mejorando constantemente. El 99% de los adultos en Estados Unidos saben leer y escribir, y casi 39% se han graduado en la universidad. En México, 93.4% de los adultos saben leer y escribir, y 23% de los ciudadanos de tener un título universitario. Los dos sistemas tienen muchas similitudes también. Ambos países siguen los mismos modelos universitarios y ambos países también restringen privilegio religioso en las escuelas públicas.
Las culturas americanas y mexicanas son extremadamente diferentes. Fiestas mexicanas y estadounidenses difieren y también lo hacen los intereses de los ciudadanos. En México, el deporte nacional es el fútbol. En los Estados Unidos, el deporte nacional es el fútbol americano. La religión juega un papel importante en la vida de muchos ciudadanos de estos países. La diferencia cultural importante entre los dos países es que México es predominantemente católica y los Estados Unidos son predominantemente protestantes. Las culturas de los Estados Unidos y México son muy fáciles de comprar y contrastar. Los países comparten modelos educativos comunes, una buena ética de trabajo, un valor de la religión, algunas costumbres sociales y una sociedad afectada por la globalización. Los países también difieren en muchos aspectos. Aunque los países tienen algunas similitudes, hay muchas diferencias que hacen los países únicos.